es muy distinto a trabajar según el poder de Dios en nuestro medio. Y que nosotros tratemos de forzar, ¿verdad? La mano de Dios mientras no estamos en las condiciones apropiadas. Así que en esta presentación le voy compartiendo qué es lo que resulta con aquellos, y tenemos la historia para demostrarnos qué es lo que pasa con aquellos que rechazan o han rechazado este mensaje que estamos mencionando de la justificación por la fe. Cuando se rechaza ese mensaje, ¿qué es lo que pasa dentro de la iglesia? Y otra vez, quiero dejar en sus mentes que algunos dicen, es más, a todos aquellos que rechazaron el mensaje de la justificación por la fe, decían que creían en la justificación por la fe. ¿No ve eso raro, mis hermanos? Todos ellos decían que creían, pero realmente habían rechazado la justificación por la fe. Así que, bueno, ahora vamos a hablar de un tema importante, hablando del mensaje del tercer ángel y la libertad religiosa. ¿Sabes qué? En estos días, mis hermanos, y ya ha comenzado un poquito de eso, nosotros vamos a ser probados en la libertad religiosa. Y la pregunta es cómo iglesia vamos a enfrentar las pruebas de la libertad religiosa en estos días. Bueno, Romanos capítulo 10, versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la ¿qué? La suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ese versículo habla volumen. Porque ignorando la justicia de Dios, ignoran la justicia de Dios porque quieren establecer otra cosa, que es la suya propia. Dice, porque el fin de la ley es ¿qué? Cristo, para la justicia a todos aquel que cree. Ahora, yo quiero mencionarles a ustedes, hermanos, estos temas de Gálatas, de Romanos, estos temas, esto es uno de los sermones, yo entiendo que era de Wagner o de Jones, uno de los dos. Esos todos los temas de argumento en 1888. Nos vale mucho, mis hermanos, a visitar de nuevo estas palabras, esos temas. De hecho, hay algunos libros que hablan de estos puntos que ellos escribieron, de los sermones de ellos, y debemos entender la postura, porque la iglesia está dividida en dos puntos. El fin de la ley es Cristo, pero esta palabra fin quiere decir más bien como el propósito de la ley, ¿verdad? Dice, versículo 22 de Romanos 3, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. A ver, por cuanto todos, ¿cuántos? Pecados. Todos pecaron. Yo no soy mejor que nadie. Yo no soy mejor que fulano o fulanita. ¿Tú sabes que mucho es lo que hacemos, mis hermanos? ¿Tú sabes lo que hacemos? Midimos los hermanos con la ley de Dios. Y miramos la ley y miramos los hermanos. Y dice, tú estás muy corto. Pero cuando midimos a nosotros el espejo, no lo midimos con la ley. Midimos con misericordia, con gracia. Miramos el espejo y dice, ay Señor, gracias por tus bondades, gracias que me ha cambiado, que ha hecho una buena obra en mí. Y meditamos todas esas cosas. Pero cuando miramos los hermanos, ahí tachamos. Es un chismoso, es un aquello, y este es un ladrón. Y ahí vamos midiendo. Hermano, cuando conocemos bien nuestra necesidad, todos nosotros hemos pecado y todos tenemos necesidad de un Salvador. Estamos iguales.
Estamos igual. Y están, ¿cómo? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo está la iglesia en este momento? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como, ¿qué cosa? Propiciación. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a que es de la fe en Jesús. Son temas, son versículos de Pablo muy profundos. Ahora me gusta esto. ¿Dónde pues está la qué? ¿Dónde está la jactancia de las personas? Que se creen que son mejores que otros. Que por lo menos yo no soy como aquel. Somos iguales que las oraciones son igualitos que los fariseos. Tantas veces que hemos hablado de eso. Pero cuando nosotros nos consideramos como el publicano. ¿Dónde está la jactancia? Y está hablando por la ley. Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Pregunta. No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe excluye la jactancia. No lo permite. Es que no hay ninguna jactancia en nosotros. No hay nada bueno dentro de nosotros. Concluyamos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora yo sé que muchos usan estos versículos para decir algunas cosas, pero sigue el versículo diciendo, luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino ¿qué hacemos? Confirmamos la ley por la fe. Explícame eso. Es que por la fe en Dios y la justicia de Cristo, ahora se producen las obras de Dios dentro de mí. ¿Y ahora qué hacemos? Confirmamos la ley. ¿Sí? Pero son las obras de Dios en mí. No es nada bueno que yo tengo. Yo no me puedo jactar de nada, porque yo soy pecador como todos los demás. Bueno, si le parece mentira, estos son temas que han sido rechazados por el pueblo de Dios. Antiguamente y actualmente, rechazado por el pueblo de Dios. Quizá en teoría, sí estamos de acuerdo. Práctica, nada. El Señor quiere preparar su pueblo. Sigue diciendo, yo no uso este libro como fuente histórico. El retorno de la lluvia tardía. Durante todas las reuniones, cuando las personas procuraron acercarse a Dios, ofrecieron obras dignas de arrepentimiento. Ya vimos esto, no voy a quedarme detenidos acá, pero vimos que había confesión uno a otros y había arrepentimiento. Esto es las obras, los frutos de la obra de Dios cuando Él se manifiesta dentro de la iglesia. Voy a seguir. Ahora, después de South Lancaster, Massachusetts, vimos en el tema anterior que Jones y hermana White fueron a South Lancaster, Massachusetts, compartieron unos mensajes ahí. Y saben que toda la iglesia rechazaron, o el liderazgo había rechazado este tema de la justificación por la fe, pero como quiera, Jones, Walter, hermana White fueron de iglesia a iglesia llevando este mensaje y hubo frutos en los lugares donde ellos fueron. Ya como vimos, había manifestación del Espíritu. Pero hubo otro momento, ya en Battle Creek, ya se fueron de South Lancaster, Massachusetts. Ahora se acercaron hermana White y Jones a Battle Creek. Dice, en Battle Creek, la hermana White dice, estoy en casa y no
pedimos permiso para tomar el púlpito en el tabernáculo. Lo considero como un derecho que Dios me ha otorgado. Es decir, me puse una foto ahí del púlpito, allí en Battle Creek. Ese púlpito era el púlpito que usaba el hermano White. Lo encontré interesante y lo comparto con ustedes porque este es mucho más grande. A ese lo cortaron bastante por encimita, estaba por acá y lo cortaron porque ella era tan bajita que necesitaban como un púlpito más pequeñito para ella, ¿verdad? Ella, como era miembro de la iglesia de Battle Creek, ella entendía que la iglesia local necesitaba este mensaje de la justicia de Cristo y que se traera dentro de Battle Creek. Ya lo llevaron a Lancaster, se había producido frutos, ¿verdad? En ese lugar, pero ella ahora sentía la necesidad que se llevara el mensaje ahí. Pero ella quería que Jones se le invitara. Dice, pero aquí está el hermano Jones, que no puede sentirse como yo lo hago y que esperará una invitación de su parte. Él dice que el hermano Juan decía, bueno, al Battle Creek yo me siento a casa. Si yo necesito subir al púlpito, dirigirme a la congregación, pues yo lo hago libremente porque yo soy miembro de esta iglesia. Pero Jones no. Entonces, Jones tenía que esperar una invitación de parte de la iglesia, que es lo correcto de hacer, ¿verdad? Dice, debe cumplir su deber al respecto, despojándole el camino, o abriendo el camino, ¿verdad? Dice, los ancianos afirmaron que no sentían libres de invitarle a hablar hasta que había consultado al hermano Smith. Ahora vamos a entender algo, mis hermanos. ¿Por qué uno de los motivos que no quería escuchar los sermones de Jones y que estaban desacuerdo con Jones? Vamos a entenderlo. Para saber si él los aprobaba, el hermano Smith. Los otros ancianos decían, bueno, vamos a hablar con Smith, a ver si Smith está de acuerdo con invitar a Jones. Ya que el pastor Smith era más anciano que ellos, respondí, la hermana White, pues hacerlo de una vez, porque el tiempo es precioso y hay un mensaje, escuchen, hay un mensaje que ha de venir a este pueblo. Ella tenía el deseo que la iglesia escuchaba ese mensaje. Pero no bien, Jones estaba allí en Battle Creek y por un tiempo no llegó la invitación. Mira lo que dice, el Señor requiere de vosotros que despejes el camino. Después de ¿cuánto tiempo? Una semana sin invitación para que Jones hablara al pueblo. La hermana Joel dice, oye, bueno, palabras puertorriqueñas. Oye, ¿qué está pasando? Mandó a preguntar a los ancianos de la iglesia cuál era la razón de la demora. Noten bien. ¿Se recuerdan los frutos donde predicó Jones en Lancaster? ¿Recuerdan los frutos? Esos son los frutos que el hermano White quería que se habían producido en Battle Creek. Pero el problema en Battle Creek era el liderazgo. Es más, el problema dentro de la iglesia de las influencias de rechazar este mensaje tenía mucho que ver con el liderazgo oponiéndose al mensaje. Y por lo tanto los mismos miembros se oponían porque el liderazgo lo hacía. Era semejante a los días de Jesús. ¿Se recuerdan a Jesús cuando querían crucificarlo? Muchas de las personas creían que Jesús era un buen hombre, un buen profeta, un hombre de Dios. Pero cuando el liderazgo dijo, no, vamos a gemir y gritar, crucifícalo, ¿qué hicieron todos? Porque le dijeron los líderes de la iglesia. Dice, no, ellos tienen que estar correctos, son los ungidos de Dios. ¿Ah? Hermano Juan pregunta, ¿cuál es la demora? ¿Qué está pasando? Aquí está Jones, no lo invitamos. Prescott, Amadon, Seeley dieron un testimonio unánime de que el hermano Smith había decidido que no era lo mejor invitarlo. Mira por qué.
debido a que tomaba posiciones radicales y llevaba demasiado lejos el asunto de qué. Ay, hermano. Mira, esto es importante entender. Aquellos que rechazaban el mensaje de la justicia de Cristo y los mensajeros de la justicia de Cristo también no tenían interés en el asunto de la reforma nacional, o en otras palabras, la libertad religiosa. Si tú rechazas la justicia de Cristo, automáticamente te trae problemas en la libertad religiosa. Y eso lo vemos como parte de la historia de la iglesia adventista del séptimo día. Mira, sigue. Al Ellen G. White le perturbó también en gran manera a ver la, ¿qué cosa? Oposición contra quién. Jones y Wagner, presuntamente de la controversia de Minneapolis, dando que ¿qué? Que ambos estaban tan activamente implicados en la labor de la iglesia. ¿Por qué? Noten. Estaba perturbada. Estaba molesta. Estaba diciendo, es que esto es un gran dilema acá. Rechazamos la justicia de Cristo, ahora no queremos apoyar a los mensajeros. Oye, ¿por qué casualidad, mis hermanos? Que Dios usó los mismos mensajeros que trajeron la justicia de Cristo para proclamar la libertad religiosa dentro del pueblo de Dios. ¿Dios es bueno? ¿Sí? ¿Sabe lo que hace? ¿Sabe lo que hace? Ahora, muchos no conocen a Dan Jones. Dan Jones era un ministro de mucha influencia en Battle Creek, más que nada. Dice, si Dan Jones era crítico con Wagner en referentes a las elecciones de la escuela sabática, porque Wagner hizo una serie de elecciones de escuela sabática que tenía que ver con la ley, con Gálatas, ¿verdad? Todos temas que debemos estudiar, mis hermanos, porque eso fue los raíces de los problemas de rechazar la justicia de Cristo. Por eso debemos estudiarlo hoy. Lo era todavía más hacia la obra de quién. ¿En favor de qué cosa? Dan Jones era crítico de de A.T. Jones referente a la libertad religiosa. ¿Tú ves qué rollo se mete a la iglesia, mis hermanos? Cuando no estamos unánimes, cuando rechazamos la justicia de Cristo, cuando tenemos la justicia propia. Déjame decirles algo, hermano. Vamos como leyendo mucha lectura y quizás no meditando muchas cosas. Si yo me paro aquí, y dice, miren los zapatos que tienen las hermanas aquí, ¿cómo se va a poner esos zapatos aquí dentro de la iglesia un día sábado? Hermano, ¿qué yo estoy demostrando? ¿Yo estoy demostrando la justicia de Cristo o la justicia propia? La propia. Eso es un ejemplo. Mira la corbata, mira cómo se peina, mira cómo habla, mira cómo se comporta. Mira la comida. Ahora, no me vayan a entender mal. Hay una reforma de vestimenta, hay una reforma por salud, pero a nosotros nos toca para que educar en esas cosas. El Espíritu Santo es lo que tiene que presionar a las personas. Amén. Yo no puedo forzar a nadie a convertirse. Entonces, cuando yo me paro sobre unos platos de comida a mirar y decir, hermanos, todavía están comiendo eso. Eso es la justicia propia. Esa es la justicia propia. Ahora, que debemos dedicarnos a decir por qué motivos la Biblia, el Espíritu, profecía nos aconseja que comemos cosas sanas, que es bueno para nuestros cuerpos, que debemos glorificar a Dios. Eso es lícito, eso es importante, ese es el mensaje. Pero yo juzgar en otro, a ver dónde ha progresado,
Y me olvido, hermanos, cuando yo estuve a su nivel, cuando yo estaba como ellos anteriormente. Ahora yo me quiero ser criterio de otro porque yo creo que yo estoy mejor nivel que los otros. Hermano, eso es justicia propia. Y cuando vamos de lugar en lugar mirándose los hermanos y solamente midiendo a cada uno y comparando a ellos con nosotros mismos, a nosotros como criterio. Hermanos, no hay justicia de Cristo. No hay justicia de Cristo. Y tampoco cuando nosotros venimos al lugar y es tan liberal que ni siquiera educamos en los principios correctos, pues estamos bien tampoco. ¿Sí? Pero bueno, quiero que miramos algo aquí. Es muy importante. Mira, anoche tocamos este año, ¿recuerdan? ¿Qué pasó en este año? ¿Qué peligro estaba en la iglesia? 1887. Había un peligro dentro de la iglesia. ¿Se recuerdan? ¿No? El frío formalismo. El formalismo. Vio un error fatal entró a la iglesia. El formalismo. ¿Qué año? 1887. Pero mira, no por casualidad lo que pasó en este año también. Dice 1887, la Asociación General instituyó el Comité de la Libertad Religiosa para servir en aquella, ¿está mal esto? Obra trascendental, eligiendo ¿a quién? Como presidente. ¿Tú crees que fue por casualidad? No. En 1887, justamente cuando hubo los problemas dentro y en medio del pueblo, Dios levantó a dos mensajeros. Hermano, yo entiendo que no era por casualidad en 1887 que escogieron a Jones como presidente o la cabeza del Departamento de Libertad Religiosa. No es por casualidad. Es más, mira, vemos la conexión aquí con la justicia de Cristo y el asunto de la libertad religiosa. Los dos van juntos. Cuando no establecemos bien la primera, tenemos problema en la otra. Mira cómo sigue diciendo. En incremento de la legislación enfocada en instigar las leyes dominicales, añadió urgencia a la necesidad de publicar sobre la libertad religiosa. ¿Por qué tenía urgencia de publicar sobre esto? Porque había legislación enfocada en leyes dominicales. Hermanos, ¿estamos acercando ese tiempo? Usted lo que mira en el mundo, estamos llegando a eso. Y vemos cosas que son muy parecidas. ¿Sabes qué? Cuando yo veo eso, eso me dice a mí, Dios quiere establecer una obra en su iglesia para prepararlos para vivir por eso. Y ahora, la iglesia, escúchenme mis hermanos, la iglesia tendrá que tener una postura en este mundo. La iglesia de Cristo. Dios tiene una iglesia. Es una iglesia mundial. Nosotros somos creyentes aquí de un mensaje, pero en otros lugares hay otros creyentes del mismo mensaje, ¿verdad? Y debe estar unidos. ¿En qué? Unidos en la verdad. Dice, a petición de ¿quién? A.G. Wagner. Me encanta esto. Dios es maravilloso. A petición de A.G. Wagner, la Asociación General nombró ¿a quién? A.T. Jones como delegado para comparecer ante el Senado para oponerse a la propuesta Blair, que esa fue la legislación de 1888, cuando querían poner la ley dominicana nacional en los Estados Unidos. Se llamaba la propuesta Blair. Ahora, yo no sé si tú notas aquí la providencia de Dios. Dios movió a Wagner, que era el otro mensajero de justicia, a promover, mandar ¿a quién? A Jones. Dios estaba moviendo sobre los corazones de los siervos, a Jones, a Wagner, a hermana White, y estuvo trabajando, apoyándose juntos. Noten que nadie más iba a proponer que Jones fuera
hablar en contra de la ley dominicana nacional. Nadie más iba a hacerlo. Dan Jones no lo iba a hacer. Uriah Smith no lo iba a hacer. Nadie más lo iba a hacer. Pero gracias a Dios, Dios usó a Wagner en ese momento para proponer eso. Gracias a Dios. Mira la línea acá. Mira la línea. Jones y Wagner presentan la justicia de Cristo. Ellos escriben sobre la libertad religiosa los artículos para despertar la conciencia de la iglesia y de los hermanos afuera. Y ahora Dios usa a Jones a hacerle frente a la ley dominicana nacional en el Congreso de Estados Unidos. Temas importantes. Dice en fecha tan temprana como diciembre de 1888, hermana White declaró que el periódico The Sentinel había publicado según deposición de Dios, siendo una de las voces de alarma para que la gente pudiera oír y comprender su peligro, haciendo la obra que el momento actual requiere. Déjame decirle, este periódico que escribía John Wagner era esencial. ¿Era la voluntad de Dios? Según esto, sí. Según el hermano White, sí. Y tenía un propósito. Era para levantar las voces de alarma para que la gente pudiera comprender el peligro de ese tiempo. ¿Debemos escribir sobre la libertad religiosa? Mira, mis hermanos, aquí no hay casualidad en el mundo. ¿Tú crees en el mundo tenemos oportunidades de hablar sobre la libertad religiosa hoy en día? En este momento. Hermano, eso es uno de los temas que se está haciendo punto de prueba. Para muchas personas. Para enfermeras, para doctores, para policías perdiendo su trabajo. Para toda clase de personas. Pero ¿sabes qué? La iglesia se escucha mudo. No sé si se dan cuenta, pero todos los que andan por ahí hablando públicamente de libertad religiosa no son adventistas del séptimo día. Lo que se ve en público. No sé si se dieron cuenta. En Nueva York pasaron las restricciones de la vacuna, estaban mucho más estrictos en Nueva York que en otros lugares. Cuando pasaron esto que hay que poner la vacuna a los empleados, lo hicieron con un orden ejecutivo sin permitirle la accesión religiosa en Nueva York. Ahora, yo fui a Puerto Rico, yo creo que fue en octubre, ¿no? ¿Cuándo fuimos? En septiembre, octubre, por ese tiempo, y firmé unos affidavits sobre la libertad religiosa, rechazando la vacuna en base de nuestra creencia religiosa, la reforma pro salud. ¿Ok? Para nuestros miembros de iglesia, la iglesia adventista del séptimo día libre en Puerto Rico. Tuvo que ir a un abogado, firmar el affidavit. Allí dice que la iglesia adventista del séptimo día libre nos oponemos a esa práctica porque está en contra de nuestra creencia religiosa. Si usted quiere por eso individualmente, usted está libre de hacerlo, pero nosotros no promovemos que se haga. Y lo aceptaron. Salvamos varios trabajos de varios hermanos, gracias a Dios pudimos ayudarlos en eso. Pero en Nueva York, dentro de la ley no se permitió la excepción religiosa. ¿Tú sabes lo que hicieron? Abogados católicos pusieron a investigar y hacer una demanda diciendo lo que le contiene la vacuna va en contra de las creencias religiosas de tales personas y ganaron caso. Mientras todos los pastores, ministros y líderes de la iglesia adventista iban por ahí imponiéndose la vacuna a sus miembros. Hermanos, la iglesia de Dios, aquí no hay excusas, la iglesia de Dios tendrá una voz
dentro del pueblo para defender, para proclamar la libertad religiosa. Y ya que mencioné algo, lo iba a mencionar más adelante. La Asociación Adventista del Séptimo Día Libre ofrece a sus miembros ese beneficio. Han tomado una postura oficial que no promueven y es contra nuestra creencia fundamental la vacuna. Así que si algún miembro de este lugar, esta iglesia aquí, le confrontan en su trabajo, la escuela, en algún lugar, y dice, dentro de tantos días necesitamos esa carta, pues usted puede ponerse en contacto con la oficina o conmigo, yo les puedo ayudar, ponerse en contacto con ellos, y ellos les brindan una carta para usted, para que pueda llevar a su trabajo, mientras se permite, mientras se permite. Dios ha permitido libertad en este momento, que podemos reunir acá, ¿verdad? Y mientras está disponible, vinimos. Porque Dios en su propósito ha aguantado el tiempo y ha permitido libertad de adoración en este momento. Lo mismo que la sesión religiosa. Hasta el momento tenemos una asociación que nos puede apoyar en ese asunto, pues gloria a Dios, gracias a Dios por eso. ¿Sí? Dice aquí, no obstante que se podría haber hecho mucho con el Sentinel, si no se hubiera estado operando influencias contrarias, ¿dónde? Dentro de la iglesia, a fin de impedirlo, para dejar sin efecto las advertencias dadas. Es decir, que el periódico de Sentinel estaba haciendo una obra, pero dentro de la iglesia había influencias contrarias. Miren bien. A pesar que A.T. Jones había sido extraordinariamente exitoso en su obra en favor de la libertad religiosa, hablando 2 veces contra la propuesta de Blair ante el Comité de Educación y Trabajo del Senado de los Estados Unidos, Dan Jones y muchos otros no apreciaban lo que ellos percibían como, ¿qué creían ellos? Posiciones extravagantes. ¿Tú sabes que dicen lo mismo de nosotros? Y lo dirían también. Que nosotros somos extremistas, que somos fanáticos. Bueno, a los pobres miembros de la corporación adventista, cualquiera de esos que no quieren vacunarse, dentro de ellos, eso lo llaman. En Puerto Rico, me dio mucha pena, muchos de los miembros de la corporación adventista que creían que sus pastores y su iglesia lo iban a apoyar cuando llegó el momento de la decisión, no sacaron el cuello por ellos. Todo lo contrario, le presionaron que debían hacer. Pero gracias a Dios también tuvimos brazos abiertos ahí para aquellos que quieren unirse en fe, en la unidad de fe. Bueno, dice aquí, dice, todo ello llegó a su culminación en 1890, más o menos en el mismo tiempo en que se estaba introduciendo en el Congreso una nueva legislación dominical. Es decir, en 1888 hubo intento de ley dominical nacional. ¿En qué otra fecha hubo? 1890. Ok, estemos claros, esto es historia importante. Debemos saber. Todo va junto, todo va amarrado. Hay que entenderlo. Dice, Dan Jones había suscitado la posición contra Sentinel anteriormente, antes de aquel año, en razón de que él consideraba dardos afilados. Había la creciente preocupación de que la publicación expresaba demasiado claramente, demasiado claramente las doctrinas, ¿cuáles? Peculiares, Adventistas. y séptimas. ¿Qué problema ellos tenían con el periódico? Que el periódico demostraba muy claramente nuestras creencias fundamentales.
Eso es como al revés, ¿verdad? No tiene sentido. Pero ¿sabe que muchas veces la iglesia quiere esconder su nombre? Quiere esconder sus creencias verdaderas y fundamentales. Y no quiere demostrarlos al mundo porque quiere esconderlos para hacer amistad con el mundo. Entonces, miren lo que hace. Dice, la presión de otros grupos no cristianos. Mira esto. Estaba teniendo un efecto sobre el comité ejecutivo de la NRLA, que es el Departamento de Libertad Religiosa, a fin de contratar a personas que no consagradas e incluso incrédulos. En su obra contra la legislación dominical, ellos estaban diciendo, mira, vamos a unirnos con otras personas en contra de la legislación dominical. No importa si son ateos, no son creyentes, no son adventistas, no son satanistas, olvídate, vamos a unirlos con ellos para tener más fuerza en contra. Yo te pregunto, hermano, ¿quién iba a dar poder a la iglesia para confrontar a este asunto? ¿Quién? ¿Quién le iba a dar victoria a la iglesia en el Congreso? Los ateos. Era el mismo poder de Dios que le iba a ayudar a ellos. Se hicieron como aquellos que llegaron antes del Canaán terrenal. Cuando vieron los muros y vieron los gigantes y vieron todo eso, dijeron, no podemos. Dice aquí, a fin de conseguir las influencias más amplias, muchos de la NRLA sentían que aquella era la dirección que debía seguir a fin de lograr un mayor impacto. De hecho, el presidente, el pastor Erich, informó a la asociación en su charla del 3 de noviembre que era sabio operar en la organización National Religious Rights o NRLA, ya que bajo el nombre de dicha asociación sus miembros podían hacer mucho más en favor de la libertad religiosa que bajo cualquier nombre sectario o, por ejemplo, no usar el nombre adventista del séptimo día. Déjame decirle algo, mis hermanos. Usted sabe, y podemos hablar en otro momento, pero usted sabe que hoy por hoy aquellos que profesan que son adventistas del séptimo día van a ir poco a poco dejando ese nombre. Luego ponen Advent o adventista, pero ya no quieren ponerle el séptimo día. Pero hay una cita que dice en el libro Evento Tiempo Final, que habrá un pueblo que usará este nombre, adventista del séptimo día, hasta el fin de tiempo de gracia. Y Dios ha provisto, todavía ha provisto que nosotros podemos usar este nombre. Gloria a Dios. Amén. Durante la noche estuvo presente. A mí me encanta cuando la hermana White ve las juntas. Dios le enseña lo que están haciendo los hombres. Estuvo presente en diversas juntas y oí palabras por parte de hombres de influencia al efecto de que el American Sentinel eliminaba de sus columnas las palabras ¿qué? Adventistas. Y no decía nada sobre qué. El sábado. Los grandes hombres del mundo ahora van a hacer qué. Patrocinarían. Ay, hermanos, tengamos cuidado. Yo no sé cómo ustedes trabajan aquí, pero yo quiero decirle algo a ustedes. Yo entiendo que esta iglesia tiene el derecho de públicamente aquí en Tulsa llamarse Iglesia Adventista del Séptimo Día. Amén. Nosotros también tenemos el derecho allá en Houston. Tú sabes que Dios con un propósito ha permitido que hay una organización que nos da ese derecho todavía. No es por casualidad, no hay casualidad ninguna. Y que el mundo debe identificarnos y nosotros debemos identificarnos al mundo usando el nombre que Dios nos ha dado a nosotros. Muy pronto, y todavía, ya ha pasado esto mucho. Hay hombres que quieren esconder este nombre.
Y no solamente esconder el nombre, esconder las creencias. Pero Dios es sabio. Vamos terminando por acá. Dice, se hará popular y se cumplirá una obra mayor si esconden, ¿verdad?, el nombre y la creencia. Eso parecía muy deseable. Aquellos hombres no podían ver por qué no nos podemos afiliar con los incrédulos y con los que no profesan nuestra fe. Ellos no pueden ver por qué no se debe hacer eso. Solamente se unen con todos para un sentido común. Pero eso no es el propósito de Dios. Él dice, a fin de hacerse exitosa de American Sentinel. Dice, vi cómo se alegraba sus rostros y comenzaba a trazar una, dice, política, pero podemos decir póliza, que diera el éxito popular al Sentinel. Oye, es que el hombre sabe, se cree que sabe mejor que Dios. Y dice, no, vamos a ajustarlo así, porque así se unen más personas, más gente del mundo, más nos apoyen. Pero Dios, en su misericordia, en su sabiduría, Él puede prosperar esto. Nosotros necesitamos ser fieles. Uno, a sus propósitos. Dos, a nuestras creencias. Y por eso digo, nosotros vamos a ser probados según nuestras creencias. Bueno, allí tomamos una pausa. Es importante, mis hermanos. Yo quisiera que nosotros podamos meditar la relación, mis hermanos, entre la justificación por la fe, el mensaje del Evangelio, el poder de Dios y la libertad religiosa. Amén. En estos días estamos siendo probados y se va a poner más difícil. Las pruebas han sido pequeñas hasta ahora, pero nosotros tenemos que estar firmes en lo que nosotros creemos. Identificamos nosotros lo que somos. Amén. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Amén. Ninguna otra cosa. No vaya a decir, no, que somos. Y sabes que Dios no prospera una iglesia. Mira, el mundo no entiende. Cuando usted hace evangelismo, y vamos a visitar a los vecinos acá, y dice, ¿quiénes son ustedes? Le toca la puerta, oye, hola, queremos dar ahí un material de salud. ¿Quiénes son ustedes? Son los hermanos del cuarto ángel. Ellos no entienden eso. Ellos no entienden ese concepto. Del Evangelio. Del Evangelio eterno. Usted le dice, somos adventistas del séptimo día. Oh, yo sé quiénes son ustedes. Y nosotros a veces tenemos miedo porque creemos que va a haber prejuicio. Tú no sabes cuántas personas, cuando hacemos la voluntad de Dios, están abiertos a escuchar nuestro mensaje. Así que seamos fieles a Dios en estos últimos días. Amén. Amén. Vamos a terminar. Gracias, Señor. Una vez más te damos, Señor. Especialmente por la libertad, en este momento, la libertad religiosa en la cual podemos reunir. Señor, muchas personas han mencionado, quizá el año pasado, anterior a eso, que para esta altura, para este tiempo, no iba a ser posible, Señor, que en libertad pudiéramos venir a este lugar, a congregar. Y llegará el momento, Señor, sabemos que eventualmente pasaría eso. Pero damos gracias, Señor, que en este momento tenemos la libertad de hacerlo. Y pedimos, Señor, que podemos reforzar nuestros fundamentos, nuestras creencias, y que podemos ser fieles a ti, Señor, en cada prueba que tendremos. Amén. En el nombre de Jesús.